días con todos. Muchas gracias a todos por su participación. Me alegra poder estar nuevamente en este espacio con ustedes. Y bueno, siguiendo el bloque de manejo de síntomas, vamos a tratar en este momento el manejo de síntomas respiratorios. A ver, voy a compartir mi pantalla. Listo, creo que ahí sí se ve. Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de 4 síntomas importantes dentro del manejo de síntomas respiratorios y vamos a tratar sobre la disnea, la tos, el exceso de secreciones respiratorias y la hemoptisis. Bueno, los síntomas respiratorios son bastante comunes, resultan ser muy angustiantes y tienen un gran impacto no solamente en el paciente, sino también en su familia. Entonces, esto es muy importante tenerlo siempre presente. Lamentablemente, no existe mucha evidencia científica en población pediátrica. La mayor parte de estudios son estudios realizados en población de adultos que ha sido extrapolada a la población pediátrica. Es por eso que cada niño debería de ser tratado de forma individual, basándonos en la mejor práctica y con un tratamiento adaptado de acuerdo a los beneficios individuales para cada paciente. Entonces, esto es un estudio que fue realizado en el 2015 por Wolf, en el cual se hizo un seguimiento a pacientes en edad pediátrica con cáncer avanzado para identificar la prevalencia de síntomas. Como vemos en la figura 9, existe una relación de síntomas que fueron identificados en los 9 meses de seguimiento que se les hizo a través de una encuesta virtual llamada PediQuest. Como vemos, hay varios síntomas presentes, siendo el dolor uno de los más frecuentes, pero la disnea y la tos están presentes como parte de estos síntomas, que de hecho en las últimas 12 semanas de vida se vuelven mucho más intensos y con gran distrés sobre el paciente. Bueno, cuando hablamos de manejo de síntomas, debemos de hacer un abordaje integral, como ya lo mencionó la doctora Ugaz. Es importante abordar al paciente desde un punto de vista multidimensional, ¿no? Considerando que el paciente es un ser biopsicosocial. Entonces, además es muy importante hacer una identificación de la causa subyacente que puede estar produciendo el síntoma que presente nuestro paciente. Lo otro es valorar la relación de daño-beneficio según el tratamiento que nosotros estamos instaurando. Es importante, en caso de pacientes en cuidados paliativos, sobre todo, tener muy claro cuáles son los objetivos del cuidado, ¿no? Y en base a eso, valorar el tratamiento que vamos a instaurar. Otra cosa importante es evitar la polimedicación y tratar de no mantener tratamientos innecesarios, ¿no? Es importante elegir tratamientos que sean de posología fácil de administrar y fácil de cumplir. Es importante iniciar siempre el tratamiento lo más pronto posible y siempre realizar un seguimiento de la respuesta al tratamiento que hemos instaurado. Ay, perdón. Bueno, el primer síntoma que vamos a tratar es la disnea. La disnea es conceptualizada como aquella sensación subjetiva, angustiante, de respiración incómoda y se puede percibir independientemente de la presencia o ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que este síntoma no va a estar directamente relacionado con observaciones objetivas. Es decir, podemos tener un paciente con cifras de saturación de oxígeno fuera de rangos normales o que tengan análisis de gases arteriales alterados y sin embargo el paciente puede no estar disnéico o puede ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Incluso aquellos pacientes que presenten respiración rápida, es decir, taquipnea, pueden no estar disnéicos. Ahora, la disnea es el segundo síntoma más común después del dolor, como ya hemos visto. De hecho, en varios estudios se ha identificado que en las últimas 4 semanas de vida en pacientes con cáncer avanzado, más de la mitad de estos pacientes van a experimentar este síntoma y de hecho, más de la cuarta parte de ellos van a reportar el síntoma como severo o grave. Entonces, como habíamos mencionado, existen o es importante poder identificar la causa de disnea en nuestros pacientes. En el caso de los pacientes con cáncer, debemos de identificar, por ejemplo, aquellas causas que están relacionadas directamente con su enfermedad.
como por ejemplo puede haber compresión de vía aérea de forma extrínseca o intrínseca en pacientes con tumores sólidos, o por ejemplo pacientes con leucocitosis, con leucemias, perdón, que debuten con hiperleucocitosis, pueden presentar leucoestasis pulmonar, o pueden pacientes con linfomas debutar con síndrome de vena cava superior, incluso puede haber infiltración al nivel pleural, pericárdico, etcétera, ¿no? Ahora, la disnea también puede ser causada indirectamente por el cáncer, debido a trastornos hidroelectrolíticos, anemia, neumonía, embolismo pulmonar, o como mencionó hace un momento, la caquexia también puede ser una causa. Otra causa puede estar relacionada al mismo tratamiento para el cáncer, como por ejemplo en aquellos pacientes que reciben bleomicina, que pueden desarrollar toxicidad pulmonar, pacientes también con tratamiento con antraciclínicos pueden desarrollar cardiotoxicidad y esa ser una causa subyacente, o también los pacientes que han recibido radiación y desarrollan neumonitis, ¿no? Y también la disnea puede no estar no puede estar directamente relacionada con el cáncer, ¿no? Como por ejemplo pacientes que tengan enfermedades pulmonares de fondo, pacientes con asma. Y una cosa importante aquí es la ansiedad como una de las causas importantes de disnea en pacientes pediátricos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta es multifactorial. Van a intervenir una serie de factores relacionados a estímulos que se relacionan entre sí. Y estos estímulos van a derivar no solamente de la corteza cerebral, sino también de quimiorreceptores localizados a nivel periférico, ya sea a nivel de los cuerpos carotídeos o a nivel aórtico, o también de receptores localizados a nivel de la musculatura respiratoria. Entonces, cuando ocurre una discordancia entre el esfuerzo respiratorio, entre el esfuerzo de la musculatura respiratoria y el feedback de los receptores sensoriales respiratorios, es cuando se produce la disnea. Bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a un paciente que está experimentando este síntoma? Lo primero es la evaluación de su historial médico. Es muy importante hacer un adecuado examen clínico buscando otros síntomas asociados, como por ejemplo el dolor. Pacientes con dolor no controlado van a presentar disnea en la mayoría de casos, ¿no? También es importante identificar pacientes que cursen con ansiedad, como ya lo habíamos mencionado, con fatiga, trastornos del sueño, o sobre todo en aquellos pacientes hacia el final de vida, cuando tienen sobrecarga de líquidos, ¿no? Por una hiperhidratación o un exceso de nutrición artificial. Entonces, al estar frente a un síntoma que es básicamente subjetivo, lo más importante es preguntar al niño cómo se siente, ¿verdad? ¿Cómo siente su respiración? Evidentemente, esto es un poco más sencillo en pacientes pediátricos que son verbales y que pueden expresar lo que sienten. Y suele ser bastante complejo y un reto cuando evaluamos niños más pequeños, sobre todo en edad preescolar o en la primera infancia, ¿no? Entonces, ante este grupo poblacional, quizás una de las alternativas es hacer una exploración, ¿no? Ver cómo está la fase del paciente, si expresa ansiedad o si está tranquilo, ¿no? El movimiento también. Esas cosas nos pueden orientar un poco al diagnóstico. Existen algunas herramientas objetivas que nos pueden ayudar a la evaluación de la disnea, como por ejemplo esta escala, que es la escala de Dalhousie. Esta escala fue diseñada para pacientes mayores de 8 años con diagnóstico de asma, y es una escala gráfica, como podemos ver, en la que se valoran 3 aspectos: el esfuerzo respiratorio, la compresión torácica y el cierre de la garganta, ¿no? Que es como lo mencionan. Sin embargo, podría tener cierta utilidad. Y también existe otra escala, que es la escala de observación de dificultad respiratoria. Esta escala fue hecha para adultos no verbales, pero bueno, nos podría ayudar y orientar en nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer un seguimiento de la severidad o del manejo que estemos dando, ¿no? Es una escala numérica en la cual se puntúa del 0 al 2, y el puntaje final nos orienta si se trata de el paciente tiene realmente disnea, si esta es severa o si no es así, ¿no? Bueno, al momento de abordar este síntoma podemos orientarlo en 2 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, que es el manejo no específico y que va a estar orientado hacia los síntomas, por ejemplo, a través del uso del oxígeno.
y otro que es el tratamiento específico de la enfermedad, es decir, el uso de antibióticos, en algunos casos de radioterapia y en otros casos como por ejemplo la quimioterapia. Una cosa fundamental es poder identificar los problemas que contribuyen a la disnea y cuáles podrían ser las posibles intervenciones que nos ayuden a mejorar, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta broncoespasmo, podemos utilizar inhaladores beta-2 agonistas o esteroides. Si el paciente presenta edema pulmonar, pues es importante considerar detener la administración de fluidos. También se puede considerar el uso de diuréticos y en algunos casos también si el paciente presenta neumonías asociadas, el uso de antibióticos. Lo mismo si el paciente presenta efusiones pleurales, pericárdicas, el uso de la toracocentesis y el drenaje pericárdico están indicados, ¿no? Lo mismo con la obstrucción aérea, pacientes con anemia, considerar la transfusión de hemoderivados y también muy importante el abordaje de la ansiedad como un aspecto fundamental. Dentro ya de las alternativas farmacológicas con las que contamos, el uso de oxígeno resulta bastante controversial. De hecho, en este estudio donde se comparó el uso de oxígeno versus el aire ambiental para el alivio de la sensación de falta de aire en pacientes con disnea refractaria, se vio que no se proporcionaba ningún beneficio sintomático con el uso de oxígeno, ¿no? Es por eso que, como les mencionaba, el oxígeno resulta ser controversial. De hecho, el utilizarlo puede representar que vayan apareciendo ciertos efectos secundarios, como por ejemplo los sangrados nasales. Entonces, ¿qué hacer ante estas circunstancias? Normalmente la familia, que es uno de los elementos fundamentales alrededor del paciente, puede considerar que no poner tratamiento con oxígeno resulte en no hacer absolutamente nada por el paciente. Es por ello que el oxígeno puede ser utilizado, pero si es que no existe evidencia de mejoría sintomática dentro de las primeras 48 horas, la recomendación es que debe de ser suspendido, ¿no? En cuanto al uso de opioides, como por ejemplo la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la hidromorfona, que son opioides potentes, estos sí constituyen la primera línea farmacológica. La dosis inicial para niños sin tratamiento previo con opioides es aproximadamente el 50% de la dosis inicial que es recomendada para el tratamiento del dolor, que es un tema que vimos en la sesión previa, ¿no? La dosis puede ir escalonándose según sea necesario, de la misma manera que lo utilizamos para manejo del dolor. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los opioides? Todavía no está muy claro. Se piensa que actúe a nivel central y a través de receptores muy localizados a nivel pulmonar. Básicamente, los opioides disminuyen la percepción de la disnea, nos ayudan a disminuir el impulso respiratorio, disminuyen la hiperreactividad, a la hipercapnia y a la hipoxia, también disminuyen el consumo de oxígeno y tienen cierto efecto vasodilatador que podría ser muy útil a nivel de la vasculatura pulmonar. Entonces, básicamente, este, digamos, es el tratamiento más importante como parte del tratamiento farmacológico. La segunda línea de tratamiento son el uso de benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo cuando se ha demostrado que los opioides solos no logran controlar este síntoma. Y se utiliza como tratamiento de primera elección cuando el componente ansioso es la principal causa de disnea, ¿no? Ahora, dentro de los fármacos recomendados, tenemos el lorazepam y el midazolam, que pueden ser administrados tanto por vía endovenosa, vía oral y vía sublingual. En el caso del midazolam, por su pH ácido, en caso de neonatos y niños pequeños, no se recomienda su uso por vía nasal. Otras benzodiazepinas que podrían utilizarse como alternativas son el diazepam y el clonazepam. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado en su uso debido al incremento de las secreciones respiratorias. Entonces,
A modo general, cuando nosotros abordamos un paciente que presente disnea, es importante considerar de fondo el manejo de la ansiedad y brindar tranquilidad, no solo al paciente, sino al componente familiar, ¿no? Es importante también mejorar la circulación del aire, el cuidado de la piel, sobre todo el cuidado de las zonas de presión en las que el paciente esté colocado, ¿no? Es también importante encontrar la posición más cómoda para el paciente. Se puede hacer el reposicionamiento. En caso de personas que presenten problemas pulmonares, pues la posición debe ser al lado contrario del pulmón lesionado, ¿no? También las estrategias de rehabilitación, el reentrenamiento, la relajación y las estrategias adaptativas pueden ser útiles. Y creo que una cosa muy importante y muy fundamental dentro del manejo es hablar claramente con el paciente, pero sobre todo con la familia y el personal alrededor del paciente, sobre el uso de medicamentos como por ejemplo los opioides, ¿no? Existen muchos mitos alrededor del uso de opioides, dentro de ellos el supuesto riesgo de depresión respiratoria, pero es importante brindarles la tranquilidad a la familia y al personal que lo asiste, a que asiste el paciente, que cuando hay una adecuada titulación de estos fármacos, pues son muy buenos y son los recomendados para el manejo de este síntoma. Lo otro es el uso de las terapias integrativas. De hecho, una de las medidas que, que vamos a ver en unos momentos ha demostrado evidencia científica para su utilización. Entonces, dentro de otras medidas que se pueden utilizar y que han demostrado en la práctica diaria ser de utilidad son la acupuntura, la acupresión, aunque tienen un nivel de evidencia baja, ¿no? También se puede utilizar la relajación muscular con reentrenamiento respiratorio y el entrenamiento de autohipnosis. Es algo importante que nosotros podamos brindar ciertas medidas al mismo niño para el autocontrol de sus síntomas, ¿no? Esto va a mejorar de forma global su calidad de vida. Y bueno, como les mencionaba, el uso de una de las terapias integrativas que tiene bastantes evidencia científica en su utilidad es un ventilador manual que, bueno, sople aire directamente sobre la cara del paciente, y esto se ha visto en estudios randomizados, controlados, que disminuye bastante la sensación de falta de aire en pacientes no solo con enfermedades malignas, sino también con enfermedades no malignas, ¿no? Otro de las terapias integrativas también que han demostrado ser exitosas son el uso de hipnosis, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos. Acá hay una pequeña tabla resumen del manejo sintomático de la disnea. Como ya habíamos mencionado, el uso de un ventilador manual, el uso de oxígeno con todo y lo controversial que resulta de su utilidad, el uso de opioides en las diferentes formas. Sin embargo, aquí es importante recalcar que los opioides nebulizados no han demostrado ser de utilidad y no están recomendados en población pediátrica. Bueno, el otro síntoma que vamos a tratar es el exceso de secreciones respiratorias. Bueno, estas se van a presentar en cualquier niño con deterioro del sistema nervioso o al final de la vida, donde van a ser bastante intensas, ¿no? Las secreciones faringias pues pueden acumularse y provocar una respiración ruidosa que se conoce como gorgoteos o estertores hacia el final de la vida. Resulta ser muy angustiante, sobre todo para la familia. A veces el paciente no experimenta realmente disconfort, pero el sonido ruidoso que produce puede sí causar mucha angustia en los familiares y en los cuidadores principales, ¿no? Entonces, esto es un síntoma que hay que abordar desde un inicio y del cual debemos siempre mencionar a la familia, diciéndoles que puede ocurrir y que es muy frecuente en pacientes hacia el final de la vida. Ahora, los factores que pueden contribuir a las secreciones faringias son múltiples. Dentro de ellos, los más importantes, la nutrición y la hidratación artificial excesiva pueden ser un factor muy importante, sobre todo en las últimas etapas de la vida.
la mayor producción de moco, las enfermedades respiratorias subyacentes como el asma bronquial, la fibrosis quística, por ejemplo. Algunos medicamentos como el clonazepam, que ya lo habíamos mencionado, la risperidona, el baclofeno, también podrían ser causas, ¿no? Entonces, cuando abordamos este síntoma, lo más importante es identificar y tratar la causa subyacente. En aquellos niños que presenten deterioro del sistema nervioso central, por ejemplo, podemos hacer algunas intervenciones que ayuden a la movilización de secreciones. Dentro de ellas, la fisioterapia respiratoria resulta muy útil. También se pueden hacer algunas intervenciones en los conductos o en las glándulas salivales, como por ejemplo el uso de la toxina botulínica A, o también puede usarse en algunos casos el tratamiento quirúrgico a través de la reducción de las glándulas, ¿no? Esto sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas. En el caso de pacientes hasta el final de la vida, como ya les había mencionado, lo más importante es anticipar y preparar a la familia de que este síntoma puede presentarse. De esta manera, ellos van a tener o va a resultar menos angustiante y va a resultar en una menor carga de ansiedad para ellos, ¿no? Sin embargo, a veces resulta complejo, pues pese a que uno puede haber hecho o haber entablado comunicación con la familia y haberle explicado cómo van a ocurrir las cosas. Sin embargo, con todo y eso, la familia pues experimenta mucha ansiedad y es necesario el tratamiento farmacológico. Otra cosa importante es el reposicionamiento y esto puede ayudar y de hecho ayuda mucho para reducir el sonido ruidoso que produce la acumulación de secreciones. En cuanto a la succión de secreciones, es decir, el aspirado continuo, no está recomendado. De hecho, puede estar contraindicado porque puede producir lesiones al momento de utilizar las ondas de aspiración. Lo otro que se puede considerar es disminuir o interrumpir la nutrición artificial y la hidratación. Esto es un punto también bastante delicado y es muy importante establecer un diálogo continuo con la familia o los cuidadores principales sobre este aspecto, ya que pueden percibir que esta intervención resulte contrario a lo que esperamos, ¿no? Que en lugar de ser beneficioso para el paciente, puede ir en contra de la salud del paciente. Y en realidad no es así, ¿no? Cuando la familia acepta esta intervención, lo que se les puede ofrecer incluso es que utilicen algunas torundas mojadas para que pueda hidratar los labios, o incluso se les puede ofrecer algunos líquidos o bebidas que hayan sido agradables para el paciente para que sean colocados en los labios y puedan disfrutar del sabor, ¿no? Y bueno, lo otro es el tratamiento farmacológico, ¿no? Que a veces resulta necesario instaurar cuando ya las demás medidas no han podido lograr el control del síntoma. En cuanto al manejo farmacológico, pese a que no existe una evidencia fuerte de que haya beneficios en su utilidad, los anticolinérgicos son, digamos, son los que se podrían recomendar, podrían resultar efectivos. Dentro de ellos tenemos el glicopirrolato, la escopolamina o la iosina y la atropina como alternativas. Quizás de todas estas, la que tenga un poquito más de efectos positivos es el glicopirrolato, ya que puede ser utilizada de forma crónica al no atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero quizás la atropina también sea de mucha utilidad porque puede administrarse las gotas que utilizamos, las gotas oftálmicas pueden ser administradas por vía oral y estas pueden lograr controlar también el exceso de secreciones. Muy bien. El otro síntoma que vamos a abordar es la tos. Bueno, la tos no es nada más que la rápida expulsión de aire de los pulmones, y esto típicamente para aclarar las vías respiratorias pulmonares, de fluidos, de moco o cualquier otro material, ¿no? Básicamente es un proceso fisiológico protector, sobre todo cuando ocurre o cuando es agudo. Cuando es crónico, pues suele ser disruptivo
y puede ser agotador, sobre todo para nuestros pacientes con cáncer y pacientes con enfermedades avanzadas también, ¿no? Y puede exacerbar síntomas como por ejemplo el dolor, la disnea, el insomnio y la incontinencia. La prevalencia es variable, realmente depende mucho del tipo primario de cáncer, depende de la etapa, de la malignidad o de la extensión de la enfermedad y también del tratamiento que estemos utilizando. En caso de pacientes que presenten caquexia y debilidad generalizada, pues el esfuerzo de toser puede ser mucho más agotador y resultar menos eficaz como medida protectora fisiológica. Bueno, ¿cómo podemos evaluar la tos? Primero, y como ya lo hemos venido diciendo anteriormente, es importante hacer una anamnesis y un examen clínico adecuado. ¿No? Es importante evaluar si estamos frente a un paciente con tos seca o tos húmeda, si este síntoma altera o no el patrón del sueño, si el niño es lo suficientemente fuerte como para poder expectorar secreciones, si también existen síntomas asociados, como por ejemplo fiebre, porque podemos estar pensando en un proceso infeccioso, si existe dolor o si existe dificultad para respirar, ¿no? Y es importante también aquí descartar posibles efectos secundarios de medicamentos que estamos utilizando con los niños, como por ejemplo el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Como el captopril, por ejemplo. Entonces, es importante identificar la causa de este síntoma en pacientes pediátricos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la infección, puede haber debilidad de los músculos respiratorios, falla cardíaca, edema pulmonar, o pacientes que estén presentando derrames pleurales o pericárdicos, pacientes con masas tumorales, ¿no? Tumores sólidos que estén produciendo síndrome de vena cava superior, o pacientes con, por ejemplo, con defectos o con problemas neurológicos que presenten cuadros de aspiración de secreciones, pacientes con problemas de reflujo, ¿no? O que tengan dificultades para tragar las secreciones. Entonces, cuando vamos a abordar este síntoma, es importante tratar las causas subyacentes anteriormente mencionadas. Lo otro importante, y como en todos los demás síntomas, es el uso de terapias integrativas y de soporte. Se puede usar la humidificación del aire utilizando, por ejemplo, suero fisiológico nebulizado. También la fisioterapia respiratoria, que es útil. Y en aquellos pacientes que cursan con tos seca, por ejemplo, la hipnosis y las imágenes guiadas se han demostrado ser útiles. En el caso de las intervenciones farmacoterapéuticas, pues estas pueden ir dirigidas al origen de la tos. Como mencionamos hace un momento, si un paciente, por ejemplo, presenta broncoespasmo, podremos utilizar beta-2 agonistas inhalados, podemos utilizar anticolinérgicos inhalados o también esteroides inhalados, ¿no? Y en cuanto al uso de medicamentos supresores de la tos, como por ejemplo los opioides y los medicamentos no opioides como el dextrometorfano, pues están indicados en aquellos pacientes que presentan tos seca que produzca disconfort y gran distrés en el paciente, o pacientes que tengan tos húmeda que dificulta el sueño, que interrumpe el sueño del paciente, o aquellos que tengan tos húmeda, pero que sin embargo nuestro paciente esté débil y no puede expectorar secreciones. En esos casos está indicado el uso de medicamentos supresores de la tos. Acá tenemos otra tabla resumen de las intervenciones que podemos realizar con nuestros pacientes que presenten tos. En este caso, el uso de opioides también puede ser utilizado para el manejo de la tos, y en la práctica pues se acepta que se utilice del 25 al 50% de la dosis utilizada para manejo del dolor, ¿no? Y también se debe de ir titulando de acuerdo a la necesidad. Se debe considerar también el uso de medidas que no sean necesariamente el uso de opioides, como por ejemplo preparados de miel, por ejemplo, podrían utilizarse en algunos casos el cromoglicato también. En cuanto al uso de, por ejemplo, medicamentos nebulizados como la alfa-dornasa, si bien es cierto, tiene buena respuesta en pacientes con fibrosis quística, no ha demostrado mejores resultados en otros aspectos y en otras situaciones.
Muy bien, y por último vamos a hablar acerca de la hemoptisis. La hemoptisis es un síntoma también bastante frecuente, sobre todo en pacientes con neoplasias hematológicas y que es muy frecuente en nuestra población pediátrica oncológica, ¿no? Pacientes con leucemias, linfomas, que pueden cursar y presentar este síntoma, que suele ser bastante aterrador y causar mucha ansiedad para el mismo paciente y sobre todo para la familia. También se puede presentar en pacientes con trastornos de coagulación, en pacientes con infecciones respiratorias. Eso también puede producirse. Entonces, en el caso de la hemoptisis, sobre todo cuando esta es aguda y es activa, se recomienda, aunque no existe una evidencia científica clara al respecto, pero se recomienda el uso de mantas negras para tratar un poco de reducir el impacto visual que tiene el hecho de que un paciente expectore sangre, ¿no? Entonces, podría utilizarse. En aquellos pacientes con sangrado agudo, está recomendado el uso de antifibrinolíticos, como por ejemplo el ácido tranexámico. Y una cosa muy importante es eh, abordar los síntomas de fondo, como la disnea y la ansiedad, ¿no? Que están presentes en pacientes que están cursando con este síntoma, con esta molestia, ¿no? En el caso del tratamiento preventivo, pues no está recomendado realmente. Lo que se recomienda es que se mantenga un conteo adecuado de plaquetas. Entonces, las transfusiones de hemoderivados también podrían estar indicados cuando es necesario, ¿no? En el caso de nosotros transfundimos pacientes con menos de 20.000 plaquetas. Y es importante la corrección de los trastornos de la coagulación. Y bueno, para concluir un poco todo lo que hemos hablado, los síntomas respiratorios a menudo suelen tratarse con bastante éxito. Hay que recordar que el uso del ventilador manual es una terapia de apoyo muy útil y que tiene evidencia científica que ha demostrado su utilidad, aunque parezca a veces difícil de entender, es bastante útil para nuestros niños y bastante económico. También los opioides son medicamentos de primera línea para la disnea, así que es importante considerarlos y tenerlos presentes para el manejo. Podemos usar las gotas oftálmicas de atropina bucal y pueden ser eficaces para la hipersecreción si es que no disponemos de otros medicamentos. Recordemos que la iosina, por ejemplo, no está indicada en pacientes menores de 11 años. Al final de la vida debemos de tratar los síntomas solo cuando sean angustiantes para el paciente, y esto es algo muy importante, ¿no? Podemos tener un paciente, por ejemplo, hacia el final de la vida que presente, que movilice secreciones abundantes y que objetivamente presenten desaturación, taquimia, trastornos de los gases de un AGA, por ejemplo, pero que el paciente no presente disconfort, que tenga una fascia relajada. Entonces, este paciente no va a ser tributario de manejo. Quizás lo que hay que abordar, y es lo más importante, es la ansiedad y dar tranquilidad a la familia. Es importante comprender la causa del síntoma para poder definir el mejor tratamiento. Y las modalidades de medicina integrativa pueden ofrecer un mejor control de los síntomas y mejorar la sensación de autocontrol y comodidad del paciente. Así que es muy importante tenerlos presentes como parte del manejo global, ¿no? y multidimensional de todos los síntomas que hemos repasado el día de hoy. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.